Voy a empezar con los nombres, los significados de los nombres del primer capítulo. Ya habíamos visto como la mitad, pero bastante entrecortado ahí para ir explicando. Ahorita voy a evitar, aunque no dudo que tal vez mencione uno por ahí de camino, porque son muchos. Entonces voy a leer seguido, nada más lo que se puede interpretar de significado de los nombres, sin ir diciendo nombre por nombre, y voy a tratar de hacer solo una interpretación, ¿verdad? Porque a veces hago como dos o tres. Empieza con el nombre Yahushua, conocido como Josué, y es el único que digo. La salvación de Yahweh viene a través del príncipe contendor que reinará como Elohim, quien es celoso y fue o será humillado, ¿verdad? Siendo primero y último, puesto que la salvación de Yahweh viene a través de Yahushua, pero el príncipe contendor es el último que da testimonio de la salvación, siendo el celo y humillado al ser muerto. La salvación de Yahweh viene a través del príncipe contendor que reinará como Elohim, quien es el celo y será humillado para traer la alabanza de Yahweh, al ser escuchado, alabando a Yahweh. El celo que habita en la tierra, o que habitará en la tierra, es como el relámpago, que sería como, ¿verdad? Como el trueno, la voz de Yahweh, el soberano del relámpago, ¿verdad? Como de la revelación, quien es celoso y habita en la tierra, como el soberano del relámpago, se repiten esos nombres. Es quien enseñará la paz y la alabanza de Yahweh y el celo, y hará unión de los que están en los cuatro lados de la ciudad, o los cuatro ángulos de la tierra, los 144,000 que están esparcidos, y que son nobleza, o sea que son reyes. Entonces, el soberano del relámpago de la revelación enseñará la paz y la alabanza de Yahweh y el celo, al traer la unión de los que se encuentran en los cuatro ángulos, para que sean nobles, la nobleza. Mi hermano es el maná, o aquel cuyo hermano es el maná. Como sabemos, Yahushua es el maná, el lejem que descendió del cielo. Entonces el hermano sería el hijo pródigo, el último, el relámpago y todo eso. Mi hermano es el maná. Bueno, también ese nombre Ahimán lo traducen como bueno, yo puse hermano es el maná porque man es maná, entonces se puede interpretar así, pero en la concordancia lo que sale es mi hermano es un regalo, como el hecho de que la salvación es un regalo también. Pero entonces mi hermano es un regalo, mi hermano es el maná, abundante en surcos, como para sembrar la semilla, que es la palabra de Yahweh. Abundante en surcos es el lugar apartado, la ciudad del libro, o sea, los que están en la escritura, la ciudad de la Nueva Jerusalén, de los que están escritos en el libro de la vida, que es el lugar apartado, y es abundante en surcos porque se sembró la palabra de Yahweh en cada uno de ellos. Ese regalo que Yahweh envió como el maná. Entonces, mi hermano es un regalo, es el maná, el lejem enviado del cielo, quien multiplicó los surcos para sembrar su palabra como un lugar apartado en la Nueva Jerusalén, donde estarán los que están escritos en el libro de la vida. El perro, recuerdan que perro es Caleb y Coleb es todo corazón. Entonces eso tenía que ver con cómo el último va a ser visto como un perro, como un gentil, humillado, pero Yahweh lo escoge como escogió a Caleb. Entonces en la ciudad del libro, el perro que fue preso, porque se le puso un grillete en el tobillo, como habíamos visto de Yosef, y este sería descendiente de Yosef, se convertirá en el león del poderoso, ¿verdad? Entonces viene como perro, como hijo pródigo, pero al morir se hace uno con Mashiach y cumple lo del león de Yahudá. Entonces, el perro de la ciudad del libro, el perro que viene de la Nueva Jerusalén, será preso con un grillete, y después se convertirá en el león del poderoso al ser casado. Y el león, no, porque es el león del poderoso, entonces es positivo. Y se convertirá en el león del poderoso y será casado, ¿verdad? Como de asesinado, como un perro al haber sido preso. El perro, que es mi posesión, ¿verdad? Como si fuera Yahweh hablando. Y curioso dice
perro, mi posesión, y después viene Moshe, sacado del agua. Entonces el perro, que es mi posesión, será sacado del agua, o sea, resucitado, para convertirse en la alabanza de Yahweh, mientras el asno salvaje, que se conecta con los de Ismael, ¿recuerdan? Alabará a Yahweh. Eso me parece particular. Hay una parte en la escritura donde menciona que el asno salvaje alaba a Yahweh en las profecías. En el final de en el milenio, los animales que están en el desierto van a alabar a Yahweh. Asno salvaje, para alabanza de Yahweh, será escuchado. Y recuerdan que el asno salvaje era como se le llamaba Ismael. Ismael quiere decir escuchado por Elohim. El asno salvaje, para alabanza de Yahweh, será escuchado. Y el celoso, que era o es atalaya, con devoción alabará a Yahweh como el fuerte, el fuego que pesará o que probará las obras, y arrancará de raíz, como dijo Juan el Bautista, el árbol que no dé fruto será arrancado de raíz y echado al fuego. Entonces es curioso que dice: el fuego de infamia que pesará el pecado arrancará de raíz. Aquel que alaba a Yahweh traerá la unión. El perro sacado del agua, o sea, resucitado, quien es, se podría decir, o quien destruye a los anakim, a los gigantes, o que es como el cuello, en el sentido de que conecta cabeza con cuerpo, ¿verdad? Como Yahushua la cabeza y el cuerpo la congregación, el cuello sería el último. Después dice: el hijo de la mano derecha, en el lugar de trillar o la era, que es donde estarían el trigo, los escogidos, dará la enseñanza de paz. El hijo de la mano derecha enseñará la paz, y él añadirá a la casa del poderoso el almendro, que podría ser la autoridad como la vara de Aarón, y que podría ser también, él añadirá a la casa, almendro, pero con otra palabra en hebreo que se conecta con apresurar la profecía, pero es otra palabra la pronunciación. Él añadirá en la casa del poderoso del almendro, o un almendro que se conectaba con autoridad, y el terror del almendro, o el terror se apresurará, con lo que decía ahora, causará el olvido para aquellos que están en la casa del reposo, como el terror que va a venir al mundo, destruir a los impíos, y cuando ya no hayan malos en el mundo se va a causar el olvido de la maldad, ¿verdad? Durante un milenio ya no se van a acordar después los que estén en el mundo. La casa del reposo. Después dice Tanaj, los que son como la arena, que sería Israel, por la generación, o la generación que es como la arena, devorará a las gentes, como a las naciones, serían los impíos, en el lugar del ataque, o sea, en Megiddo. Vean, la arena de Israel, en la generación, como en el fin de los tiempos, devorará a la gente, a las naciones, en el lugar del ataque, Megiddo. El celo, que fue humillado, es el príncipe contendor que reinará como Elohim en ese ataque, ¿verdad? En Megiddo. El celo recibirá la doble porción y es doblemente fructífero. Aquel que fue humillado es la porción del lugar exaltado, que como el incienso, recuerden que muere por fuego del cielo, se convirtió en el pasto, como el alimento de las ovejas, de los escogidos. El celo será feliz, o el celoso que fue humillado será feliz, como arena calentada por el sol, se podría decir, como Israel siendo iluminada por el sol de justicia. O será feliz en su estrechez, como a través de lo que sufrió recibirá contentamiento. Serán pescados los del lugar fértil, o de la gordura, los muchos, o cazados, eso es Sidón, cazando o pescando. Entonces serán cazados o pescados en la cosecha los del lugar fértil, de la gordura, que estuvieron en el engaño, pero fueron fértiles, y llevados, después de ser cazados o pescados, a la fortaleza o el encierro, en un lugar ancho, y serán felices, porque el celoso que fue humillado hizo mi lucha, Neftalí, en la casa del sol, como en Heilel, en la casa del sol de este mundo, el segundo cielo, ¿verdad? Porque una vez que muere y resucita, sube al cielo, pelea contra Lucifer, los saca del cielo, mueren los muchos y los recoge y los lleva
junto con los pocos, como los muchos, ¿verdad? Como las multitudes de Apocalipsis 7. Entonces aquel que es el celo hará mi lucha en la casa del sol y lo convertirá en casa de aflicción, casa de la respuesta. Aquel que es celoso y fue humillado en la casa del sol hará casa de aflicción. Aquel quien habla es el juez, quien habla es el sol de justicia, ahora sería. En el campo del ciervo, que es como un lugar de zorros, como le dijo Yahushua a Herodes, para este mundo, que los líderes son como zorras. Y él añadirá a través de Yosef, que ese es el significado de Yosef, aquel quien habla, o sea la voz de Yahweh, que es el sol de justicia que viene como juez a través de su testimonio. Y será el ascenso de los escorpiones, como en la quinta trompeta. Eso fue lo del capítulo 1 de Jueces. Eso 1 de Shoftim 2, Jueces 2. El malach de Yahweh subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Mizrayim y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Vean como muchas veces el malach se aparece y habla en primera persona, a veces en tercera persona. Aquí está hablando en primera persona porque Yahweh envió un malach que fue el que lo sacó. Entonces se cumplen ambas formas, o sea, fue literalmente un malach y fue Yahweh que envió el malach. Entonces se cumple de esta manera, o sea, fue el mismo malach que habla, el que sacó al pueblo. Yahweh le había dicho a Moshe que enviaría su malach. El malach de Yahweh subió de Gilgal a Boquim, enviado, emisario. En griego es ángelos, por eso normalmente se conocen como ángeles, pero el término en realidad quiere decir mensajero, enviado, emisario, ¿verdad? Como sabemos, Egipto quiere decir la tierra de los dos límites y espiritualmente la tierra de aflicción. Boquim quiere decir el lugar del llanto, o bueno, en realidad yo agregué el lugar, es que es un lugar, llanto, o llorando, o los que lloran. Y Gilgal quiere decir una rueda, un círculo, ¿verdad? Gail, recuerdan. Entonces, dice aquí, el malach de Yahweh subió del círculo, o de la rueda, al lugar del llanto, o a los llorones, a los que lloran, y dijo: yo saqué de Egipto. Se estaban quejando, y van a seguir llorando, lo saqué de Egipto. Y en cierta forma sí se puede ver así. De hecho, digamos, el círculo representa en lo que respecta a creación, la tierra. Yahweh está sobre el círculo de la tierra. Y en lo que respecta, pues metafóricamente, el empezar el circuito o el ministerio como primera y segunda venida, o empezar, digamos, el proceso de la redención de Egipto, de la Torá, etc. Entonces, dice, Yahweh subió del círculo a Boquim, a los que lloraban, y dijo: yo os saqué de Mizrayim y os introduje a la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Vean cómo es el malach de Yahweh, que habla en primera persona como si fuera Yahweh, de que lo sacó de Egipto. Empezó con que llegó de Gilgal. Entonces es como vuelve a empezar la manifestación de Yahweh en la tierra, Gilgal, mientras el mundo está en llanto, Boquim. El malach de Yahweh, Micael, es la voz de Yahweh, por eso dice: vosotros no habéis atendido a mi voz. Y recuerda lo de Mizrayim, porque viene el segundo éxodo.
con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. ¿Verdad? Yahushua vino y eso era el nuevo pacto, lo mismo que vemos aquí en cierta forma, más elevado, ¿verdad? Más entendido, pero Yahushua viene y hace el nuevo pacto, y aquellos que creen en él empiezan a predicar la verdad, pero después los apóstoles mueren y la gente se empieza a desviar, a torcer, y eventualmente se hace el catolicismo y se agrega un montón de mentiras de todas las religiones. Según ellos, ¿verdad? Según los del mundo, lo ven como una estrategia, porque piensan que la religión es un negocio o es una empresa similar a las de este mundo. Entonces les vale el mentir, les vale el mezclar ¿verdad? Leche con agua para poder hacer más cantidad y cosas así, cambiar las pesas. Entonces dijeron, necesitamos crecer, necesitamos ser la iglesia más grande, hagamos esto, utilicemos por ejemplo el nombre Cristo, porque los que adoran a Crestos, el Dios Crestos, van a venir pensando que es el mismo. Usemos esto para que estos otros vengan y adoren, usemos el árbol de Navidad para que estos vengan y adoren, etcétera, etcétera. Entonces empezaron a añadir cosas de diferentes religiones, según ellos. O sea, de fijo fue Satanás, pero de fijo más de una persona pensaba que estaba haciendo algo positivo, diciendo, así vamos a hacer que la iglesia crezca. No hay nada malo en un arbolito, no hay nada malo en esto, no hay nada malo en lo otro. Y lo que estaban haciendo era mezclando lo que habían aprendido de la verdad con un montón de falacias, de blasfemias, que a través de 2000 años se convertirían en la religión que la mayoría de la gente sigue, una apostasía. Entonces dice, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Pero ellos se pusieron a hacer altares y ídolos. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis hecho esto? Mazot asitem. ¿Verdad? Recuerdan que el ma hace alusión a la segunda venida, así como el mi hace alusión a la primera. Entonces aún la pregunta se podría conectar con todo lo que venimos viendo. Verso 3. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus Elohim os serán tropezadero. Qué feo. Entonces, por eso fue que Yahweh permitió que se diera una apostasía en los últimos 2000 años, o llamémosle 1500, ¿verdad? Porque fue en el 400 y resto que la iglesia católica se volvió la iglesia del Imperio Romano, que es el Imperio Mundial. Entonces, dice, por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros. Por eso lo que vimos en el capítulo anterior también, que recuerdan que el pueblo no pudo echar a todo el mundo de las tierras. Unos porque... como les había explicado, el mismo Yahweh dice que si los echaban, después la tierra se iba a estropear porque no le iban a poder estar cuidando. Entonces mejor entre más iban creciendo las tribus, más iban a tener necesidad de espacio y por ende iban a tomar esas tierras. Pero en algunos casos, esos hombres de Canaán que permanecieron en la tierra fue por el pecado de Israel. O sea, fue porque... Y sea, y vea como Yahweh está diciendo que fue él el que hizo que eso sucediese, que la gente quedase ahí. Pero no dudo que en lo carnal los israelitas se hayan visto como, no, son buena gente, vea qué buena esa creencia, vea qué bueno esto, vea qué buena esa hija, etc. Y empezaron a mezclarse. Por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados. Como cuando Yahushua, ¿verdad?, le metieron la lanza en el costado, ya muerto. Pero mi punto es cómo Yahushua llevó el cumplimiento en la carne de muchas de las cosas que caerían sobre Israel. Y eso es una de las razones por las que en el judaísmo cometen el grandísimo error de creer e interpretar que Isaías 53 se refiere a Israel y no al Mesías, cuando no tiene sentido, porque en Isaías 53 habla de que un hombre tendría que pagar por el Israel, el pueblo. Entonces, ¿cómo puede Israel como singular sufrir para pagar por Israel plural? En realidad eso no tiene sentido, pero bueno, así lo predican. Entonces dice por acá, serán azotes para vuestros costados. También por lo que mencioné de las mujeres. ¿De dónde salió la mujer?
Normalmente los hombres son más influenciables por la mujer que las mujeres por los hombres. Entonces, las mujeres de ese pueblo iban a hacer que los hombres terminaran dejando a Yahweh para seguir a los ídolos. Es muy común o es más normal que una mujer haga que un hombre empiece a creer, ¿verdad? El hombre, por amor a la mujer, dice, ok, voy a hacerle caso. Y cuando se da cuenta, dice, uy, mira, es interesante, sí creo. Mientras que un hombre le dice a una mujer y la mujer quizá le diga, sí, voy a ir, pero solo para obtener lo que espera. ¿Verdad? Y estoy hablando de mujeres y hombres que no son de la congregación y los traen. Obviamente, personas que ya son del padre vienen a buscar al padre y por eso traen a la pareja. Pero a veces hay parejas que lo que quieren es emparejarse, no a Yahweh. Sino que serán azotes para vuestros costados y sus Elohim os serán tropiezo, ¿verdad? Los ídolos, los dioses falsos. Bueno, los dioses. Verso 4 dice, cuando el malaj de Yahweh habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, que quiere decir los que lloran. Ok, también lo traducen como aullar y eso se conecta obviamente con los lobos y los lobos como de Benjamín. Recuerdan que Benjamín es el último hijo de Jacob, sale de último en las bendiciones de Génesis 49, representa a los últimos, a los 144,000. Y recuerden que el lobo es como primo del perro. Y lo que veníamos hablando de los perros, ¿verdad? Y cómo se conecta con los del fin del tiempo, de los tiempos. Porque ya Yahushua había despedido al pueblo. Recuerdan Josué. Pero vean que cómo esto se conecta, porque llegó el malaj como la voz de Yahweh a reclamar porque abandonaron el pacto después de haber salido de Egipto cuando mataron el cordero. Y ahora empieza a hablar porque ya Yahushua había muerto. O sea, como este tiempo donde ya Yahushua vino, murió y resucitó, obviamente. Dice, porque ya Yahushua había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Yahweh todo el tiempo de Yahushua. Este verso es la razón por la que se habla de que mientras un hombre tenga un hijo en el mundo, es como si ese hombre no había muerto. Por eso se hablaba de que mientras Moshe estuvo vivo, el pueblo se mantuvo. Bueno, y otras cosas que habíamos visto la vez pasada en Deuteronomio, a finales de Deuteronomio, si no me equivoco, con respecto a cómo Moshe murió y siguió Yahushua a Josué como una extensión de Moshe, porque era el sucesor de Moshe como su hijo espiritual, y el pueblo se mantuvo fiel a la Torá de Moshe mientras Yahushua estuvo vivo, porque Yahushua era como una extensión de Moshe, pero una vez que se muere Yahushua, el pueblo hasta ahí llegó. Entonces, porque ya Yahushua había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Yahweh todo el tiempo de Yahushua, ¿verdad? Como hace 2000 años, los 12 discípulos y los apóstoles, después de que Yahushua resucitó y ascendió. Y todo el tiempo de los ancianos, los apóstoles. Ok, por si algo, aquí los ancianos se refiere a los ancianos del tiempo de Moshe, pero estoy refiriéndome a que se conecta con los apóstoles que dejó Yahushua una vez que ascendió. Entonces, si todo el pueblo había servido a Yahweh todo el tiempo de Yahushua y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Yahushua, los cuales habían visto todas las grandes obras de Yahweh que él había hecho por Israel, como todos los milagros que vieron los apóstoles. Pero murió Yahushua ben Nun, el hijo de Nun. Recuerdan que Nun quiere decir pez en arameo, representa una semilla, representa a alguien que cae, como el hijo pródigo, que es sembrado en Babel y que viene como un pez, puesto que es a través de la doctrina de los apóstoles que llega a la verdad, a quien Yahweh le dijo que los haría pescadores de hombres, entre otras cosas. Entonces, dice, pero murió Yahushua, hijo de Nun. Yahushua, repito, como siempre, representa a ambos, el primero y el último. El nombre, Yahushua, es el del primero, el Mesías. La genética es la del último, el testigo como Moshe. Por eso es hijo de Nun, descendiente de Efraín. Pero murió Yahushua, hijo de Nun, siervo de Yahweh, siendo de 110 años.
Génesis 50:22 dice: habitó Yosef en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió Yosef 110 años. 50:26, murió Yosef a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Entonces, ahí vemos la conexión entre Yosef y Yahushua ben Nun, porque vivieron exactamente lo mismo. Eso muestra que Yahushua ben Nun representa al último descendiente de Yosef, la promesa que se le dio a Yosef. Y si lo hacemos con letras sería la Kuf y la Yud, como del cielo desciende la mano, o la mano que desciende del cielo. Pero murió Yahushua ben Nun, siervo de Yahweh, siendo de 110 años. Repito, como Yosef, que era su antepasado, y que ambos representan al último. Y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Timnat Jerez, la porción del sol, o porción abundante. Efraín, doble porción, doblemente fructífero. Y Gaas, en realidad Gaash, temblor, como terremoto. Entonces, y lo sepultaron, vean qué poderoso era, y lo sepultaron en su heredad a Yahushua ben Nun, que representa primero y último, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, que era la porción del sol, ¿verdad? Timnat Jerez, en realidad, la porción del sol, y el último es el sol de justicia. También decía porción abundante, como a Yosef se le da una bendición abundante. Pues dicen el monte de la doble porción, doblemente fructífero. Entonces, lo sepultaron en la porción del sol de justicia, que es abundante, ya que es doblemente fructífero, en el temblor, o durante el temblor. Y recuerden que los dos testigos resucitan y hay un temblor. Entonces se vuelven dos testigos doblemente fructífero, porque a partir de la resurrección, la mejor vida del mundo, entonces a partir de la resurrección va a haber un temblor, Gash. Entonces en Apocalipsis 11 aparece cuando los dos testigos resucitan hay un temblor. Aquí vemos que menciona que al que representa el testigo como Moshe lo pusieron en la porción del sol, es el sol de justicia, doblemente fructífero, recibe la bendición del primogénito al resucitar, y hay un temblor, Gash. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Ahí vemos que cuando una persona muere, entre otro montón de versos, porque eso lo repite cada rato la escritura, cuando una persona muere, Yahweh lo reúne con sus familiares. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Yahweh. Eso es sorprendente. Imagínense que en una sola generación se perdió ya nadie conocía a Yahweh. Y después de 2000 años la gente se sorprende cuando uno les dice que el nombre es Yahweh. ¿Y por qué? ¿Y por qué usted lo conoce? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué hasta ahora? Y en una generación se olvidaron de Yahweh. Pero en 2000 años es imposible, según ellos. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Yahweh, ni la obra que él había hecho por Israel, ni siquiera las historias. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh, y sirvieron a los señores, a los Baalim. O sea, sirvieron al Señor de la Trinidad, al Señor de al Señor de, ¿verdad? Como hace un montón de Marías, igual con el Señor. Y ahí vemos lo mismo que sucedió en este tiempo. Desde que de hecho, vean como acaba de decir, Yahushua murió. Y los ancianos mantuvieron la cuestión, pero una vez que ellos murieron, pasó una generación y hasta ahí se olvidaron de Yahweh. Eso fue lo que sucedió. Vino Yahushua el Mesías, estuvieron los apóstoles, mantuvieron la verdad. Una vez que ellos murieron, pasó una generación y hasta ahí, se olvidaron de la verdad. Y nacemos nosotros y se nos enseñó a adorar al Señor, los Baales. Dejaron a Yahweh, el poderoso de sus padres, que los había sacado de la tierra de Mizrayim, ¿verdad? La tierra de aflicción, la tierra de pecado. Y se fueron tras otros Elohim, los Elohei de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron
y provocaron a ira a Yahweh. Entonces, ¿por qué lo provocan a ira? Porque hicieron un pacto con él como una mujer que se casa y de repente se olvida que está casada y va a tener relaciones sexuales por dinero básicamente, o por algún beneficio, bueno, entre comillas, que es lo que hacía ahí el pueblo. Aquí se está cumpliendo lo que se les había dicho, ¿verdad? Que eventualmente se iban a terminar perdiendo. Y provocaron a ira a Yahweh y dejaron a Yahweh. Vean cómo lo sigue repitiendo para que entendamos el mal que hicieron y también cómo se repitió a través de la historia, porque uno lo ve a cada rato aquí, y lo vamos a ver en Jueces. Y pasó una generación, se levantó un juez, defendió, se murió el juez, se perdieron, se levantó otro juez, etc. Entonces, dejaron a Yahweh y adoraron, oigan, al Señor y a Astarot, Baal y Astarot. El Señor hoy lo adoran con ese nombre, y Astarot la adoran con el nombre María. Es el mismo espíritu, ¿verdad? Como sabemos, la verdadera madre de Yahushua se llama Miriam. Ella se encuentra en el paraíso, feliz de la vida, gozosa, muy bendita, pero no hay que adorarla, no hay que pedirle que Yahweh nos perdone a través de lo que ella le diga. Es Yahweh el que nos perdona a través del sacrificio de Yahushua y en sí de nuestra fe en lo que él hizo en el madero. Pero en catolicismo agregaron el adorar a Astarot porque dijeron, los que adoren a Astarot se van a hacer cristianos. Digámosles que se llama María, es la madre del Mesías. Estamos. Y ahí empezó la gente a adorar, según ellos, a la madre del Mesías, sin darse cuenta que están adorando a Astarot, o Astarte, Semiramis, Ashera y otros nombres. Vean cómo es la misma historia de siempre, un señor y un espíritu femenino. Y dejaron a Yahweh y adoraron a Baal y a Astarot. Astarot también viene de Aster, estrella. De hecho, recuerdan el nombre del libro Esther. Mardoqueo y Esther representan al último y a la congregación escogida. Mardoqueo está conectado con Marte, Esther con Astarte. Eso muestra cómo el último y la congregación escogida saldrían de la falsedad en la que estuvieron y por eso recibieron un nombre X. Esther también se llamaba Hadassah en hebreo, que ese sería como el nombre apartado. Y dejaron a Yahweh y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Yahweh. La gente no entiende que todo lo que está pasando es porque están en la falsedad del mundo, porque están en el pecado del mundo, que no dejan la falsedad, los ídolos y siguen a Yahweh, sino que mezclaron lo que ellos consideraban apartado con lo mundano. Vuelven la religión algo que tiene que ver con dinero y placer, porque hasta eso, hasta quieren ir a la iglesia solo para sentir algo bonito en las emociones, no para entender, no para crecer, no para mejorar su forma de ser, sino para decir, uy, qué bonito me siento, puedo seguir con la vida. Y obviamente es importante eso, porque hay partes en las que uno siente que ya no puede más seguir con la vida, pero también para eso leemos la escritura, y para eso están las historias de la escritura, para ver cómo los hombres, porque es a través del oír, y el oír la palabra de Yahweh, que la fe crece, no a través de que las emociones se sientan bonitas, o sea, que se siente una buena emoción, porque uno siente buenas emociones yendo al parque de diversiones, ¿verdad? Y cosas así, pero no creció. Bueno, sí, porque entonces, la gente va a las iglesias para sentir cosas, igual que va a un partido de fútbol para sentir cosas, ¿verdad? ¡Árbitro! Todas esas cosas que hacen en el mundo y que las metieron en la iglesia. Yo he visto iglesias donde han hecho, bueno, de todo, tratando de que llegue la gente. Show de carros, meten carros al púlpito. Vieras esa iglesia, estaba llena de humo, casi empezó a morir la gente. Yo decía, ¿cómo hacen para estar acá? Y un montón de gente, todos felices porque habían carros en la iglesia. Y cosas así que uno dice, pero aquí ¿dónde está el espíritu? ¿Cuál es el punto? El punto es que llegue la gente. Entonces ellos dicen, no, que llegue la gente, después los convertimos. Que llegue la gente, después los convertimos. Pero terminan convirtiendo la iglesia en un antro. Para que la gente llegue a bailar
y a ver luces, y a ver si enamora a alguien, y a ver un show, y en eso se convierten las iglesias, tristemente. Entonces, después dicen, ¿y por qué se enoja Yahweh? ¿Y por qué está pasando esto? ¿Y por qué lo otro? O se enojan con uno porque uno les dice que no deberían decir Dios, Jesús, Señor, y no se dan cuenta que por ellos adorar al Señor, la ira de Yahweh se levantó en contra de ellos. Entonces mejor no lo hacemos. Dice, y se encendió contra Israel el furor de Yahweh, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera, vean eso, robadores, ladrones, ¿verdad? Suena raro, robadores. Aún si uno anda por la calle y le roban el celular, tiene que entender que es porque Yahweh lo permitió, porque algo tenía que pagar ahí, algo tenía que aprender. ¿Quién sabe qué? ¿De dónde sacó el celular? ¿A quién se lo compró? O ni siquiera puede estar conectado con el celular, tal vez tenga que ver con alguna otra cosa, pero ese evento iba a provocar en usted lo que necesitaba usted para rectificar, por ejemplo. Entonces, en vez de tomarlo como ¿por qué? Debería decir, de ahí, quién sabe qué hice, espero esto me funcione, espero esto se me arregle. O quizá el teléfono lo estaba desviando, lo estaba guiando a cosas que no tenía que hacer, estaba buscando en el teléfono cosas que no tenía que buscar. Muchas razones que uno debería pensar, en vez de decir, este ladrón es el ladrón sí es un ladrón y va a tener que pagar por eso, pero Yahweh lo está utilizando para que cumpla con lo que usted tiene que hacer, tiene que sentir, tiene que vivir. Entonces, en vez de pelearse por el teléfono y tal vez salir baleado, mejor es algo material, usted entiende. Si Yahweh permitió que este ladrón pusiera los ojos en mí, de ay, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me tiene sacando el teléfono donde no tenía que hacer? Cosas así, ¿verdad? Que uno tiene que pensar. Pero la gente más bien se enoja con el mundo, se enoja con Yahweh, en vez de entender que es uno el que provoca esas cosas, tanto por sacar el teléfono donde no tiene que sacarlo, como por otras cosas que haya hecho por las que tal vez su teléfono tenga que pagar, ¿verdad? Y estoy dando el ejemplo del teléfono siendo cualquier cosa en la vida, una enfermedad, lo que sea. Pero está hablando de ladrones, entonces no, ladrones, que les roben cualquier cosa en la vida. Por donde quiera que salían, la mano de Yahweh estaba contra ellos para mal, como Yahweh había dicho y como Yahweh se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Como les comentaba, estaba viendo ahí una serie en la que me llamó la atención. Es como del pasado, cuando eran reyes y toda esa cuestión, y se mataban entre ellos por los reinos y así. Y me llamó mucho la atención cómo, al menos en la serie, no dudo que haya sido en parte así, tenían tanta fe en sus dioses y en que los dioses eran los que les daban la fuerza para pelear, como lo vimos la vez pasada con Senajerib, que Senajerib le dijo a Ezequías, ¿cuál de los dioses de las naciones los defendió? Entonces la gente normalmente esperaba que su Dios los salvara y que los ayudara a ganar en las batallas. Aquí lo vemos que en realidad es así, solo que Yahweh es el único que tiene poder. Y los ángeles que las naciones tienen como dioses, es Yahweh el que les da el poder para que ganen o lo que sea. Eso es lo que la gente no entiende. Entonces las naciones que peleaban entre ellas, una nación tenía un ángel, otra nación tenía otro ángel. Si este ángel tenía más poder que hubiese recibido de Yahweh, vencía al otro ángel. Entonces la nación caía. Entonces esta nación decía, uy, ese Elohim es más poderoso que el nuestro, sin entender que Yahweh, el Elohim de Israel, es el que le da poder a todos esos Elohim del mundo, ¿verdad? Y es así como en sí los judíos falsos empezaron a establecer los bancos para darle poder a las naciones a través del dinero, y en las guerras con las armas que compran, y así manejan las guerras, y ahí le prestan más plata a esta nación termina ganando la guerra. ¿Por qué? Porque estas personas les dieron ese dinero, entonces agarraron ahí la idea. Entonces, aquí vemos cómo Yahweh, por apartarse de Israel, hacía que cuando iban a pelear siempre perdían. Empezaron a confiar en sus propias fuerzas. Pensaron que no era la voluntad de Yahweh, sino que eran ellos mismos, si eran buenos guerreros o no. Y al parecer ni tanto, porque cada rato perdían. Por donde quiera que salían, la mano de Yahweh estaba contra ellos para mal, como Yahweh había dicho,
y como Yahweh se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Yahweh levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Aquí estamos en el libro de Shoftim, de jueces, por eso viene esta parte acá. Recordemos que aunque se habla en algunos círculos del judaísmo que Moshe fue el primer rey de Israel, sin embargo Moshe no tuvo corona, no estuvo en la tierra prometida. Esas son cosas que normalmente un rey necesita, una tierra para su pueblo. Entonces, y también un trono y una corona, como ya para cerrar de hacerlo rey. Y está entonces como líder, aunque repito, se puede hablar de la palabra rey, pero fue el líder de Israel, que llevó al pueblo a Sinaí a recibir la Torá. Cuando recibió la Torá, eso fue la ley, como cuando una nación ya tiene una ley para regirse. Entonces ahí se convirtió en nación, después de haber sido los descendientes de Jacob, se convirtieron en la nación de Israel. Después de ser purificados para rectificar los pecados en el desierto, entran a la tierra prometida, que es lo que estamos viendo acá. Empiezan a tomar la tierra, pero ya después de una generación se empiezan a desviar y empiezan a caer en todas las guerras de las que iban. Y Yahweh empieza a levantar jueces. Hasta el momento la idea era que Yahweh estaba como rey de Israel, y si había que hacer juicio de alguna manera contra alguna nación, juicio refiriéndose a castigo, guerra, no a una corte, ¿verdad? Con jueces no se refiere a que tenían cortes y hacía un veredicto, sino que levantaba una persona para hacer juicio en contra de una nación que estaba tratando mal a Israel. Entonces Yahweh empezó a levantar hombres que defendieran al pueblo, conocidos como los jueces. Más adelante la nación pidió rey, y ahí fue donde se les puso un rey, y entró Shaul. Pero hasta ese momento Yahweh es el rey, tenían sacerdotes y levantaba jueces para pelear, para ir a guerra. Por eso este capítulo, por ejemplo, vemos que empezó con el Malach de Yahweh, la voz, que es el líder del ejército celestial, y para eso levantaba los jueces. De hecho, vimos en el capítulo anterior con los nombres que mencionaba que, bueno, mencionó a Dan, el juez, que era el que venía como el celo. Y ahora vemos esto, Shoftim, que es un sinónimo de juez. Y Yahweh levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces. Y es que así es el pueblo, tristemente, y la humanidad entera. Tampoco es que solo el pueblo. De hecho, el pueblo es bastante fiel, imagínense el resto, si así fuimos nosotros. Yahweh levantó jueces que los librasen de manos de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras Elohim ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto, oigan, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Yahweh. Ellos no lo hicieron así. Se apartaron del camino, confirmando lo de la apostasía. Eso quiere decir apostasía, apartarse de la verdad. Yahushua dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces se apartaron del camino, se apartaron de Yahushua, como en la apostasía los últimos 2000 años. Y cuando Yahweh les levantaba jueces, Yahweh estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Yahweh era movido a misericordia, a favor, Gesed, por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Entonces, es como un padre que ve que el hijo cometió un gran pecado, un gran error, entonces lo castiga, pero cuando lo ve ya sufriendo muchísimo en el castigo, ay, le manda un helado, le hace un cariño, le dice algo para que se calme, para que vea que no es para tanto. Le duele verlo tan sufriendo tanto, a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás. Ay, ay, ay. Hoy en día, imagínense si está peor la cosa, que hoy en día la gente se considera juez de sus propios, o sea, su propio juez. Y por eso andan diciendo que no hay que juzgar a nadie. Ellos se consideran suficientemente como para juzgarse a sí mismos. Pero es mentira, ¿verdad? Porque hacen todo torcido.
Y cuando Yahweh les levantaba jueces, Yahweh estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Yahweh era movido a Gesed por sus gemidos, a misericordia, por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Y esto se ha continuado. Shlomo dijo, no hay nada nuevo bajo el sol, todo lo que era es lo que será. No hay nada que haya sido, que vaya a ser, que no haya sido antes, etcétera, etcétera. Entonces, también dice Shlomo que no hay sabiduría en la pregunta por qué las cosas van de mal en peor. Estoy parafraseando, ¿verdad? Pero este es el punto. La gente se sorprende cuando no son espirituales, cuando no son del Padre, cuando no conocen la Escritura, se sorprende de ver que la cosa va de mal en peor. Corona, después de esto, y guerra, y hambre, y langostas, y agua, y etcétera. Huracanes. Y es normal, la generación anterior era más prudente, más apartada que la de ahora. Y así nos seguimos para atrás. O sea, la generación de ahorita es la peor de todas las que han existido en la historia humana. Porque ahí dice que la generación que llegaba era peor que la de sus padres. Peor a esa. Nosotros somos peor, que Dios nos guarde para nosotros, porque ya nos sacó. Pero la generación en la que nacimos es peor a la anterior. Y 2000 veces peor a la de Yahushua. En el sentido de los 2000 años, ¿verdad? Obviamente es menos de 2000. Depende de la generación, hay que separarlo en eso. Y la ira de Yahweh se encendió contra Israel y dijo, acontecía que al morir el juez ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a Elohim ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Yahweh se encendió contra Israel, y dijo, ya que este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz. Una vez más, la voz, no dice mi palabra, ¿verdad? La voz es la segunda venida, el último, confirmando todo lo que venimos hablando. Del último viene como la ira de Yahweh en el fin de los tiempos por la apostasía al haber dejado a Yahushua, la verdad, después de haber él muerto, resucitado y ascendido. La ira de Yahweh se encendió contra Israel y dijo, ya que este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, que eso fue Yahushua, y no obedece a mi voz, que eso es el último, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Yahushua cuando murió. Por eso, vean qué particular. ¿Cuál fue el imperio que sacrificó a Yahushua? Roma. ¿Cuál es el imperio de hoy en día? Roma. La misma nación de hace 2000 años permanece hasta hoy en día. Y verdad, por si algo, verdad, porque mucha gente tal vez le ponga otro nombre en vez de Roma, pero los que tenemos en la escritura, vemos en Daniel, cuando habla de Daniel 2, y también cuando habla de las 4 bestias, pero en Daniel 2 se ve que la estatua que ve Nabucodonosor tiene piernas de hierro, y eso es Roma, que se extienden hasta el final de los tiempos, que son los pies de barro mezclado con hierro. Hierro es Roma. Entonces, lo que dice aquí, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Yahushua cuando murió, como quedó Roma cuando Yahushua murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Yahweh. Entonces, al final, el estar en medio de las naciones se convierte en una prueba. El estar en medio de una generación tan mala se convierte en una prueba. Entonces, entre más mala la generación, más grande la prueba. Por eso es que Yahweh termina recompensando tan grandemente a los 144,000. Bendito sea. Por eso también lo que dice la escritura de que si no fuera porque Yahweh corta los tiempos, aún los escogidos se perderían. Porque estamos en la peor generación, la más soberbia, más falsa y otro montón de cosas. Para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Yahweh, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Yahweh a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Yahushua. Entonces, como ya Yahweh sabía que se iban a rebelar después de Yahushua, Yahweh hizo que Yahushua no pudiese sacarlos a todos. Que eso también se podría decir como Yahweh sabía que iba a haber una apostasía después de Yahushua, y Yahweh no cumplió todo con la primera venida, porque habría gente que no permanecería fiel, por decirlo así.